El peligro oculto de vivir a un ritmo que nadie sigue. Eso es exactamente lo que destruyó la vida de Nathan Carter la noche que salvó la empresa y perdió todo lo que amaba. Eran las 11:47 de la noche, cuando Nathan finalmente levantó la vista del ordenador. La oficina estaba vacía. Las luces automáticas ya se habían apagado 2 veces, y tuvo que saludar a los sensores como un náufrago pidiendo ayuda a un barco que no se detiene. Su teléfono vibró por 12ª vez. Sabía que era Rebecca. Sabía que ella estaba esperando. Sabía que la cena de aniversario de bodas había comenzado a las 8, pero era necesario que el informe saliera a la luz. El cliente necesitaba la respuesta. El ascenso dependía de ello. Cuando Nathan finalmente llegó al restaurante, solo encontró una copa de vino medio vacía y una nota doblada en el plato intacto. Esperé, como siempre espero, pero esta vez, mientras esperaba, finalmente me di cuenta. No llegas tarde, Nathan. Simplemente no estás aquí. No estás en ningún lugar donde pueda localizarte. Releyó las palabras 3 veces. El camarero se acercó preguntando si todo estaba bien. Nathan dijo que sí. Pidió la cuenta de una mesa donde solo había comido una persona. Dejó una propina demasiado generosa, como si el dinero pudiera pagar la vergüenza de ser abandonado en público. De camino a casa, pasó por el parque donde le había propuesto matrimonio a Rebecca 6 años antes. En ese momento trabajaba 50 horas a la semana y pensaba que era mucho. Ahora rara vez salía de la oficina antes de los 70. El parque estaba oscuro. Los bancos están vacíos. Nathan redujo la velocidad del coche, pero no se detuvo. Cuando llegó al apartamento, las luces estaban apagadas. Rebecca dormía, o fingía dormir, en su lado de la cama. Nathan se dio una ducha silenciosa, se vistió a oscuras y se tumbó mirando al techo. A las 2 de la madrugada sonó su teléfono. Un mensaje del jefe. Excelente trabajo en el informe. El cliente lo aprobó. Acaba de asegurar la cuenta para el año. Hablaremos de su ascenso mañana. Nathan sintió que su pecho se llenaba de algo que debería haber sido alegría, pero no fue así. Era un extraño vacío, una victoria que supo a nada. Miró a Rebecca durmiendo a su lado. Intentó recordar la última vez que habían hablado. Ni de facturas, ni de quién recogía la ropa, ni de horarios y citas. Una verdadera conversación. Sobre los sueños, sobre los miedos, sobre el futuro que habían planeado juntos. No podía recordarlo. A la mañana siguiente, Nathan se despertó con el sol brillando en su rostro. Eran las 9:15. Nunca se despertó tan tarde. Miró hacia un lado. La cama estaba vacía. Corrió a la cocina, a la sala, a la oficina de casa. Todo el apartamento estaba en silencio. Fue entonces cuando vio el segundo mensaje. Esta vez no fue una nota. Era un sobre manila que estaba sobre la encimera de la cocina, con el logotipo de un bufete de abogados en la esquina superior izquierda. Nathan no necesitó abrirlo para saber qué era, pero se abrió de todos modos. Las palabras estaban ahí, en un lenguaje jurídico frío y preciso. Petición de divorcio. Debajo del sobre, un post-it con la letra de Rebecca. Traté de vivir a tu ritmo, Nathan, pero no hay lugar para 2 personas en un lugar donde solo hay espacio para una. Tú ganaste la carrera. Simplemente olvidaste mirar atrás y darte cuenta de que estabas corriendo solo. Nathan se sentó en el banco de la cocina, el sobre todavía en sus manos. El café que Rebecca había dejado listo ya estaba frío en la jarra. Ella siempre tenía café listo para él, incluso en los días en que estaba enojado, incluso en los días en los que ni siquiera se daba cuenta. Miró alrededor del apartamento, los muebles que habían elegido juntos, las fotos en las paredes, cada vez menos. Se dio cuenta ahora. La estantería que Rebecca siempre quiso organizar por colores, y que a él le parecía una tontería. ¿Cuándo fue la última vez que encontró algo que Rebecca hacía encantador en lugar de tonto? Sonó el teléfono. Él era tu jefe. Nathan respondió por reflejo. Carter, te necesito aquí a las 10. La reunión se adelantó. El cliente quiere cerrar hoy. Nathan miró el sobre que tenía en las manos. Miró el teléfono. Miró el reloj. Estaré allí en 20 minutos, dijo, y colgó. Nathan se dio una ducha rápida. Llevaba su mejor traje. Eligió la corbata que Rebecca le había regalado la Navidad pasada, la única que aún no se había puesto. Se miró en el espejo durante un largo rato. Luego tomó las llaves y se fue. El sobre permaneció sobre la encimera de la cocina, cerrado, como si no volver a abrirlo pudiera deshacer lo que estaba escrito en su interior. En la oficina todos lo saludaron con una sonrisa. Felicitaciones por el informe. Felicitaciones por la cuenta. Felicitaciones por la promoción que todos sabían que vendría. Nathan agradeció a cada uno de ellos. Le estrechó la mano. Aceptó palmadas en la espalda. Por dentro, sentí que estaba viendo todo desde muy lejos, como una película donde él era el protagonista, pero olvidé las líneas. La reunión duró 3 horas. El cliente firmó. Todos aplaudieron. Después el jefe habló con Nathan y le confirmó.
El ascenso era suyo. Director asociado. Aumento del 40%. Oficina con ventana. Te lo merecías, Carter. Trabajas más duro que nadie aquí. Esto no pasa desapercibido. Nathan le agradeció. Sonrió. Dijo que era un honor. Esa noche fue el último en salir de la oficina. De nuevo, las luces automáticas se apagaron. De nuevo, señaló los sensores. De nuevo, pero esta vez, cuando llegó a casa, no había café esperándolo. No había ninguna luz encendida. No había nadie fingiendo dormir al otro lado de la cama. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado. El sobre todavía estaba sobre el mostrador. El silencio fue completo. Nathan se sentó en el sofá oscuro. No encendí las luces. No encendió la televisión. No revisé los correos electrónicos. Por primera vez en años, simplemente se quedó quieto. Y en el silencio, empezó a formarse una pregunta. Una pregunta que había evitado toda su vida. Si corres tan rápido que nadie puede seguirte, ¿a dónde vas exactamente? Nathan no tuvo respuesta. Pero algo dentro de él, algo que había estado en silencio durante demasiado tiempo, comenzó a sospechar que tal vez, solo tal vez, había estado corriendo en círculos todo este tiempo. Si esta historia toca algo dentro de ti, considera suscribirte al canal. Aquí exploramos las verdades silenciosas que viven en los rincones olvidados de la vida y, a veces, reconocerlas es el primer paso para transformarlas. Durante la semana siguiente, Nathan se sumergió en su trabajo como un hombre que intenta ahogarse en tierra firme. Llegó a las 6 de la mañana, salía a las 11 de la noche, almorzó en el escritorio de su oficina. Cuando se acordó de almorzar, respondí correos electrónicos mientras viajaba en el auto, en los ascensores, en la fila de la cafetería. Sus compañeros lo observaban con una mezcla de admiración e incomodidad. Era la prueba viviente de que el éxito tenía un precio. Y la mayoría de ellos no estaban seguros de querer pagar. La promoción llegó oficialmente el viernes. Un anuncio por correo electrónico para toda la empresa. Director asociado Nathan Carter. Aplausos en el salón. Una botella de champán que abrió pero apenas tocó. Esa noche, solo en el apartamento vacío, Nathan llamó a Rebecca. Ella no respondió. Lo intentó de nuevo. Apartado postal. Al tercer intento, un mensaje automático informó que el número ya no estaba disponible. Ella había cambiado su número de teléfono. Nathan se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego abrió la aplicación de entrega y pidió comida tailandesa. El mismo plato que Rebecca siempre pedía cuando estaban demasiado cansados para cocinar. A él nunca le había gustado realmente, pero esa noche parecía la única opción posible. La comida llegó en 40 minutos. Nathan comió de pie junto al mostrador de la cocina, junto al sobre que aún no había movido. Cada bocado supo a despedida. El sábado por la mañana, Nathan conoció al hombre que lo cambiaría todo. Había ido al parque, el mismo parque donde le propuso matrimonio a Rebecca. No sabía exactamente por qué. Quizás esperaba encontrarla allí, por algún giro del destino. Tal vez solo quería estar cerca de un recuerdo que todavía no le dolía demasiado. El parque estaba lleno de familias, niños corriendo, perros ladrando, parejas cogidas de la mano. Nathan se sentó en un banco alejado y observó, como un científico que estudia una especie que ya no puede comprender. Fue entonces cuando el anciano se sentó a su lado. Debía tener unos 70 años, cabello blanco, rostro surcado por el sol, ojos de un azul descolorido que parecían haber visto demasiado. Vestía ropa sencilla, pantalones de lino, una camisa ligera y zapatos gastados pero limpios. Hermoso día, dijo el anciano, sin mirar a Nathan. Sí, respondió Nathan, torpemente. Se quedaron en silencio por un momento. El anciano observaba a los niños jugar con una leve sonrisa en el rostro. Nathan revisó su teléfono. Sin mensajes importantes. No hay mensajes de ningún tipo. ¿Sabes cuál es el problema de tu generación?, preguntó el anciano de repente. Nathan guardó el teléfono, irritado. No sabía que había un problema. Confundes movimiento con progreso. Nathan se volvió hacia él. ¿Cómo esto? El viejo finalmente lo miró. Sus ojos azules tenían una intensidad incómoda, como si pudieran ver a través de las capas de traje, ambición y miedo. Corres todo el día. Trabajar, producir, conquistar, pero al final del día, ¿dónde estás? El anciano señaló su propio pecho. Aquí quiero decir, ¿saliste del lugar? Nathan quiso responder con algo cortante, algo que pondría a ese extraño entrometido en su lugar, pero las palabras no vinieron, porque la pregunta era demasiado buena. Tengo una carrera, dijo finalmente Nathan. Tengo responsabilidades. No puedo simplemente detenerme y mirar al cielo. No hablo de parar. Me refiero a saber a dónde vas. El anciano se inclinó un poco hacia adelante. Déjame decirte algo que me llevó 60 años aprender. ¿Quieres escuchar? Nathan no quería, pero tampoco pudo decir que no. Cuando yo era joven, comenzó el anciano,
Yo era igual que tú. Trabajaba 16 horas al día. Construí una empresa desde cero. Me hice rico. Me hice famoso en mi campo. Mi nombre aparecía en las revistas. Hizo una pausa. Su sonrisa desapareció. Yo también estaba solo. Mi esposa se fue. Mis hijos crecieron sin conocerme. Mis amigos se convirtieron en contactos de negocios. Y un día, me desperté en un hospital después de un infarto. Y la única persona a mi lado era una enfermera que ni siquiera sabía mi nombre. Nathan tragó. La historia era demasiado familiar. ¿Y qué hiciste? Vendí todo. Cada acción, cada propiedad, cada pieza del imperio que había construido. Compré una pequeña casa cerca del mar. Estuve 2 años sin hacer absolutamente nada. ¿2 años? 2 años. Al principio casi me volví loco. No sabía quién era yo sin trabajo. No sabía qué hacer con las horas. No sabía cómo simplemente existir. El anciano se miró las manos. Pero poco a poco, muy poco a poco, comencé a encontrarme a mí mismo. El hombre que era antes de tanto correr. El hombre al que había enterrado bajo metas, hojas de cálculo y llamadas urgentes. Nathan guardó silencio. Un niño corrió delante de ellos, riendo. El sonido parecía venir de muy lejos. ¿Y valió la pena?, preguntó. ¿Dejar todo así? El viejo sonrió, pero fue una sonrisa triste. Esa es la pregunta equivocada, hijo. ¿Cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta es, ¿qué estás construyendo que valga la pena mantener? El anciano se levantó, lentamente. Las rodillas crujieron, porque al final no aceptamos el dinero. No se necesitan los títulos, no te lleves los trofeos, solo tomamos lo que realmente experimentamos. Y si has pasado toda tu vida corriendo, no has vivido. Acabas de pasar. Empezó a alejarse. Nathan sintió una extraña urgencia. Esperar. ¿Cómo te llamas? El anciano miró por encima del hombro. Martín. Martín Reeves. El nombre no significaba nada para Nathan, pero tenía la sensación de que debía significar. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó Nathan. Martín sonrió. Esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Eso depende de ti, hijo. Depende de cuánto quieras cambiar. Y se fue. Nathan permaneció en el parque 1 hora más. Observación de familias, los niños, las parejas, tratando de recordar cuándo fue la última vez que pasó 1 hora en un lugar sin hacer absolutamente nada. No podía recordarlo. Cuando regresó a su departamento, lo primero que hizo fue abrir su computadora portátil. Escribió el nombre en el motor de búsqueda, Martin Reeves. Los resultados aparecieron de inmediato. Martin Reeves, fundador de Tecnología Reeves, una de las mayores empresas de software de los años 90. Patrimonio neto estimado en $200 millones en su apogeo. Vendió todo en 2007. Desapareció de la vida pública. Nathan miró fijamente la pantalla. El hombre del parque fue uno de los empresarios más exitosos de la historia de Silicon Valley, y lo había dejado todo. ¿Por qué? La respuesta estaba ahí, en una vieja entrevista del año 2008. El único que Martin había regalado tras vender la empresa. Me desperté un día y me di cuenta de que había pasado 30 años construyendo algo que no significaba nada para mí. No era quien soy realmente. Era bueno en el juego. Muy bueno. Pero nunca me detuve a preguntar si era el juego correcto. Nathan leyó la frase 3 veces. Luego cerró la computadora portátil. Se acercó a la ventana y miró la ciudad de abajo. Los autos, las luces, gente yendo y viniendo. Cada uno atrapado en su propia carrera. Y por segunda vez esa semana, una pregunta le vino a la mente. Una pregunta que no supo responder. Si dejo de correr ahora, ¿qué queda? El silencio en el apartamento no tuvo respuesta. Pero en el fondo del cajón de la oficina, en una caja que Nathan no había abierto en años, había algo que podría tener. Simplemente no lo sabía todavía. Nathan no durmió esa noche. Se sentó en la oficina de su casa, mirando su cajón como si fuera a morderlo. Sabía lo que había dentro. Sabía por qué la había cerrado. Y sabía que abrir esa caja significaba enfrentarse a una versión de sí mismo que había abandonado hacía mucho tiempo. A las 4 de la mañana finalmente cedió. La caja era de madera oscura, del tamaño de un libro. Rebecca se lo había regalado en su primer aniversario. Para conservar lo que importa, había escrito en la tarjeta. Nathan recordó su sonrisa ese día, del vestido amarillo, del restaurante barato donde habían celebrado porque ninguno de los dos tenía dinero para más. Abrió la tapa lentamente. En el interior encontró exactamente lo que esperaba, y exactamente lo que temía. Primero, las fotografías. Él y Rebecca en el parque, el día de la propuesta. Estaba llorando de felicidad. Él estaba sonriendo de una manera que no reconoció. Una sonrisa abierta, sin cálculos, sin prisas. ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste así? Luego los billetes, decenas de ellos, pedacitos de papel que Rebecca solía dejar en su bolso, en el bolsillo de su abrigo, dentro de sus zapatos. Buenos días, amor. Recuerda almorzar. Te extrañé ayer. ¿Cenamos juntos hoy? Eres mi lugar favorito en el mundo. Nathan leyó cada uno.
Las palabras se desdibujaron con el tiempo. Su letra, redonda, limpia y llena de florituras. ¿Cuándo fue la última vez que dejó una nota? Él no lo sabía. Tal vez ella habría seguido saliendo. Quizás había dejado de encontrarlos. En el fondo de la caja había una cosa más. Un sobre blanco cerrado. En el frente, en mayúsculas: no abrir hasta nuestro 10º aniversario. Nathan miró el calendario. Quedaban 4 meses. Pero Rebecca ya se había ido. Sostuvo el sobre durante un largo momento. Sintió el peso del papel entre sus dedos. ¿Qué habría escrito ella? ¿Una declaración de amor? ¿Un plan para el futuro? ¿Una lista de sueños que querían lograr juntos? O tal vez, y esta posibilidad dolía más que todas las demás, tal vez había escrito una despedida. Quizás ya sabía, hace 4 meses, que no estarían juntos para abrir. Nathan volvió a guardar el sobre en la caja. No estaba listo. Aún no. Pero una cosa había cambiado. Por primera vez en años quería estar preparado. El lunes, Nathan llegó a la oficina a su hora habitual, 9 de la mañana. Sus compañeros se sorprendieron. Le preguntaron si estaba enfermo. Él dijo que no. El martes salió a las 6 de la tarde. La secretaria preguntó si había pasado algo. Él dijo que no. El miércoles almorzó fuera de la oficina, en un verdadero restaurante, con servilleta de tela y camarero que tomó el pedido. Comió lentamente. Masticó cada bocado. Miró por la ventana y vio gente que pasaba por la calle. No revisó su teléfono ni una sola vez. Cuando regresó, su jefe lo llamó a la habitación. «Carter, ¿estás bien? ¿Por qué? ¿Te ves diferente?» «¿Qué tan diferente?» El jefe vaciló. Buscó las palabras. Más lento. Nathan casi se rió. Más lento. Como si fuera un defecto. Como si la velocidad fuera la única medida del valor. «Estoy bien», dijo. «Solo estoy probando algunas cosas nuevas». El jefe no parecía convencido. Pero él no insistió. Esa noche, Nathan regresó al parque. Buscó a Martín en los mismos bancos de antes. No lo encontré. Regresé al día siguiente. Y el otro. Y el otro. Al 5.º día, cuando ya casi se daba por vencido, vio al anciano sentado junto al lago, tirando migajas a los patos. Nathan se acercó lentamente. Ella se sentó a su lado sin decir nada. Se sentaron en silencio durante unos minutos, observando a los patos pelearse por las migajas. «¿Has vuelto?», dijo Martín finalmente. «Regresé». «¿Por qué?». Nathan pensó en la pregunta. Pensó en las noches de insomnio, en caja de madera, en sobre cerrado, en el sentimiento creciente de que toda su vida se había construido sobre una base equivocada. «Porque no sé qué hacer ahora», admitió. «Pasé 20 años aprendiendo a correr. Nadie me enseñó a parar». Martín arrojó las últimas migajas al agua. Se secó las manos en el lino de los pantalones. «¿Quieres aprender?». «Deseo. No será fácil». «Lo sé». «No, no lo sabes». Martín se volvió hacia él. Sus ojos azules estaban serios. «Crees que lo sabes, pero no lo sabes. Dejar de fumar es lo más difícil que harás en tu vida, porque cuando paras, te encuentras a ti mismo, y a la mayoría de la gente no le gusta lo que encuentra». Nathan tragó. «¿Qué pasa si no me gusta?». «Entonces cambias». «No la velocidad, el hombre». Martín se levantó, sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Nathan. Solo tenía una dirección, sin nombre, sin número de teléfono. «Ven aquí el sábado a las 7 de la mañana. No llegues tarde». «¿Qué hay ahí?». Martín sonrió. «El comienzo». Y se fue de nuevo. Nathan pasó el resto de la semana dividido. La mitad de él quería ir a la dirección. La mitad quería tirar la tarjeta y volver a su antigua vida. La vida que conocía. La vida que tenía sentido, incluso si tenía un significado vacío. El viernes por la noche llamó a su hermano mayor. Daniel vivía en otra ciudad. Trabajaba como profesor de historia. Ganaba 1/3 del salario de Nathan y parecía 3 veces más feliz. «Necesito un consejo», dijo Nathan. «Esto es nuevo». «Lo sé». Él contó todo. El divorcio, el ascenso, el viejo del parque, la dirección misteriosa. Daniel escuchó en silencio. Cuando Nathan terminó, hubo una larga pausa. «¿Recuerdas a tu padre?», preguntó Daniel. Nathan frunció el ceño. «Por supuesto que lo recuerdo». «¿Recuerdas lo que dijo en el hospital, antes de morir?». Nathan no quería recordar, pero lo recordó. «Dijo que había perdido demasiado tiempo en la oficina». «No». Dijo que había perdido demasiado tiempo siendo la persona equivocada, quien pasó toda su vida tratando de ser lo que otros esperaban. Y cuando finalmente se dio cuenta de quién era realmente, no tuvo más tiempo». Nathan guardó silencio. «Tienes tiempo, hermano», continuó Daniel. «Aún tienes tiempo, pero no durará para siempre». Colgaron poco después. Nathan estaba sentado en la oscuridad, sosteniendo la tarjeta con la dirección. Pensó en su padre, pensó en Rebecca. Pensó en el sobre cerrado que aún no tenía el valor de abrir. A las 11 de la noche, tomó una decisión. No sabía si estaba bien, no sabía si me arrepentiría, pero por primera vez en mucho tiempo, la decisión fue verdaderamente suya. Ni del jefe, ni de la empresa,
ni de la voz en la cabeza que siempre decía más rápido, más fuerte, más lejos, de él, solo suyo. Ve hacia Menaba sábado, 6:40 de la mañana. Nathan aparcó frente a la dirección que figuraba en la tarjeta. Era una casa antigua en un barrio residencial tranquilo, jardín bien cuidado, porche con mecedoras, cortinas blancas en las ventanas. Parecía el tipo de lugar donde los abuelos hornean galletas y cuentan historias. Comprobó la dirección 3 veces. Estaba justo ahí. A las 7 en punto se abrió la puerta. Martin apareció en el porche con 2 tazas de café en la mano. Le indicó a Nathan que se acercara. «Puntual», dijo el anciano. «Buena señal». Nathan subió los escalones del porche. Aceptó el café. Era fuerte y amargo, sin azúcar. «¿Qué es este lugar?», preguntó. «Mi casa». «¿Me trajiste a tu casa?». «Trajo». «¿Por qué?». Martin tomó un sorbo de su café. Miró la calle vacía, los árboles, el cielo que empezaba a aclarar. «Porque lo que te voy a enseñar no se aprende en ninguna oficina. No se puede aprender en un libro. No se puede aprender corriendo». Miró a Nathan. «Solo se aprende viviendo. Y tú, hijo, olvidaste cómo hacer eso». Nathan quiso protestar. Quería decir que sabía vivir, que tenía una vida, que no necesitaba lecciones de un extraño. Pero las palabras murieron antes de llegar a su boca, porque en el fondo sabía que Martin tenía razón. «¿Qué necesito hacer?», preguntó. Martin sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien sabe el tamaño de la montaña que la otra persona tendrá que escalar. «Primero, debes responder una pregunta, y debes responder con la verdad, no con lo que crees que quiero escuchar». «¿Qué pregunta?». Martin se inclinó hacia adelante. Sus ojos azules se clavaron en los de Nathan. «¿Quién eres cuando nadie te mira?». Nathan abrió la boca para responder, y descubrió que no tenía respuesta. La pregunta flotaba en el aire del balcón como humo que se negaba a disiparse. Nathan intentó encontrar palabras, pero cada vez que pensaba en quién era, lo único que encontraba era lo que hacía. Director asociado, marido ausente, títulos, funciones, etiquetas. «No lo sé», admitió. Martin asintió. «Bien, la mayoría de la gente inventa una respuesta. Fuiste honesto». El anciano se levantó y le indicó a Nathan que lo siguiera. Entraron a la casa y se dirigieron a una habitación con una mesa cubierta de cuadernos. Martin empujó un cuaderno en blanco hacia él. «Tu trabajo para las próximas semanas. Cada mañana te sentarás y escribirás, lo que venga, hasta que encuentres lo que buscas». Nathan se llevó el cuaderno a casa. A la mañana siguiente se sentó a la mesa de la cocina. La pluma estuvo suspendida durante 10 minutos. Finalmente, escribió. «No sé quién soy sin trabajo». En los días siguientes, las páginas se llenaron. Escribió sobre su padre, sobre la presión de ser el mejor, sobre Rebecca y sobre cómo poco a poco dejó de verla. En la segunda semana, se dio cuenta de una verdad que había evitado toda su vida. No corrió para llegar a alguna parte, corrió para escapar de sí mismo. Fue al 15º día cuando abrió el sobre. Dentro había una carta y una fotografía. En la foto estaba riendo el día que conoció a Rebecca, hace 10 años. No recordaba ser esa persona. Lee la carta. «Nathan, me enamoré de ti cuando me preguntaste si quería compartir una pizza porque la comida era terrible. Derramé vino sobre tu camisa y dijiste que las camisas eran reemplazables, pero que las buenas risas eran raras. En los últimos años, he extrañado a este hombre. Siempre estás en otro lugar. Tu cuerpo se queda, pero tú te vas. Nunca necesité al director ni al ejecutivo. Solo te necesitaba. Si todavía tienes tiempo, búscame. Rebecca». Las lágrimas vinieron. No solo tristeza. De una claridad que llegó demasiado tarde. O tal vez no. Cogió el teléfono y llamó a Rebecca. «Leí la carta», dijo cuando ella respondió. Silencio. «Lo escribí hace 2 años, Nathan. Lo sé, pero necesitaba leerlo». Respiró hondo. «Quiero que me veas intentarlo. No prometo que lo lograré, pero por primera vez en años estoy aquí». Largo silencio. «No sé si puedo confiar en ti», dijo. «Pero lo pensaré. No es un sí, pero no es un no. Ya es suficiente». Esa noche, regresó a casa de Martin y le contó todo. «Fui sin saber el resultado», dijo el anciano. «La mayoría solo actúa cuando está segura de que ganará. Actuaste sabiendo que podías perder. ¿Y si ella dice que no? Entonces sigues siendo el hombre que actúa sin garantías». Martin miró hacia el cielo. «El peligro de vivir a un ritmo que nadie sigue es no estar solo. Es olvidar por qué querías compañía. Y ahora espera. Y mientras espera, continúa convirtiéndose en el hombre por el que vale la pena esperar». No era la respuesta que Nathan quería, pero era lo que necesitaba. Las siguientes semanas fueron las más lentas en la vida de Nathan. Continuó escribiendo todas las mañanas. Continuó visitando a Martin los sábados. Continuó saliendo del trabajo antes del anochecer. El jefe lo llamó para hablar y le dijo que su rendimiento había bajado. «Lo sé», respondió Nathan, «pero ahora mismo me preocupan otras cosas». Sabía que estaba arriesgando el ascenso, quizás el trabajo,
pero el miedo no lo paralizó. Había algo más grande. Rebeca llamó un domingo por la noche. Pensé en lo que dijiste. Su voz era diferente, más suave. Quiero ver en quién te estás convirtiendo. No prometo nada, pero quiero ver. ¿Cuándo? Sábado. En el parque. Mediodía. Pausa. No llegues temprano tratando de impresionar. No llegues tarde. Solo llega presente. Itos Mashemo el sábado llegó lenta y rápidamente al mismo tiempo. Al mediodía, Rebeca apareció luciendo el vestido amarillo de su primer aniversario. Se sentó a su lado, una distancia cuidadosa. «Te ves diferente», dijo. «Me siento más lento, como si por fin estuviera tocando el suelo». Extrañé al hombre de antes, que se rió sin motivo. Yo también lo extrañé. ¿Crees que ha vuelto? Creo que lo está intentando. Rebeca guardó silencio. «Me lastimaste, Nathan». Despacio, cada día un poco. Esto es peor, lo sé. No sé si unas pocas semanas son suficientes para cambiar a una persona. No lo son. Se giró para mirarla. Pero no te estoy pidiendo que confíes en lo que hice. Estoy preguntando para ver qué voy a hacer. ¿Qué te enseñó Martín? Que el peligro de vivir a un ritmo que nadie sigue no es la soledad. Es olvidar por qué querías compañía. Rebeca lo miró durante un largo momento. Guardé tus cosas. No pude tirarlo. Nathan le tendió la mano. Una invitación, no una exigencia. Lentamente ella colocó el suyo sobre el de él. No fue un sí, fue un comienzo. Un año después, Nathan estaba en el porche de Martin. El anciano había caído enfermo y pasaba sus días en una mecedora. «Renuncié», dijo Nathan. «Voy a escribir. ¿Y Rebeca?» «Lo estamos intentando. A su ritmo». Martin sonrió. «Buen ritmo». Miró a Nathan. «¿Sabes qué es lo que más me gustó de ti?» Llegó con preguntas, no con respuestas. «Nunca dejes de preguntar. Gracias por todo. No me agradezcas. Simplemente pásalo». Martín murió 3 semanas después. En el funeral, Nathan conoció a sus hijos, 2 hombres que cargaban con el peso de una vieja ausencia. «Él nunca hizo eso por nosotros», dijo el mayor. «Nunca dejó de enseñar nada». Nathan comprendió entonces que Martin había intentado arreglar a través de él lo que no podía hacer con sus propios hijos. Una redención tardía, imperfecto, pero aún así, redención. Esa noche, Rebeca estaba esperando en casa. Había regresado hace 6 meses. «¿Cómo fue?», preguntó. «Difícil. Tuvo hijos que no lo conocían. Pero lo hiciste. Aparte, el que quería que alguien viera». Rebeca fue a la estantería y regresó con un sobre. Nathan la abrió. Una carta y una foto de ellos en el parque, el día que dijo que lo iba a intentar. «Nathan, este es nuestro 11º año, el primero del resto. Necesito que sigas intentándolo, incluso cuando cometes errores, porque ahora sé que lo intentarás de nuevo. Gracias por dejar de correr, Rebeca». Las lágrimas vinieron. «Gracias por esperar», dijo. «Gracias por haber valido la pena la espera. Si esta historia te tocó algo, suscríbete al canal. Aquí hablamos de las verdades que viven en silencio y del coraje para finalmente escucharlas. Porque el peligro de vivir a un ritmo que nadie sigue no es la velocidad. Es olvidar que el viaje solo tiene sentido cuando tienes a alguien con quien compartir el camino».